Leopoldo Alas, conocido por su seudónimo de Clarín, nació en 1852 y falleció en 1901. Junto a Pérez Galdós conforma la pareja de grandes novelistas españoles del siglo XIX. Además de novelista, fue un cuentista desarrollado que también dedicó parte de su obra al periodismo, instalándose en la crítica, la teoría literaria y contingencia política. Su obra se asocia principalmente a la ciudad de Oviedo, a donde se trasladó en 1865. El krausismo, que trataremos en breve, influyó en Clarín porque avivó en él la innata inclinación idealista, orientando su vida intelectual hacia la búsqueda de un sentido espiritual y metafísico de la existencia. Clarín buscaba también un sentido racional de la vida y, al mismo tiempo, se dedicó a la preocupación por la forma y la belleza de la obra. ¿Qué es el krausismo? El krausismo se basa en las ideas del filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krauss. En esta corriente se propone una armonía entre el individuo y el universo, proponiendo que la moralidad y el conocimiento son caminos hacia la perfección humana y la realización de una sociedad más justa y libre. Los krausistas abogaban por una reforma educativa que promoviera la libertad de pensamiento, la enseñanza laica y una formación integral del individuo. Uno de los pilares de esta filosofía es la creencia antidogmática en un Dios ajeno a reglamentaciones de ningún tipo. En España, el krausismo llegó de la mano del pedagogo Julián Sanz del Río. Las prácticas que promovía el krausismo atrajeron en España a un grupo de intelectuales que por unos años intentaron renovar la cultura española, liberándola del monopolio tradicional católico. El krausismo ejerció en España un influjo duradero en la vida artística e intelectual desde la Revolución Democrática de 1868, en donde la lírica era la clave para entender la materia gris del universo. En su ensayo, La literatura según los krausistas, Juan López Morillas describe que los krausistas escriben sobre la lírica con una porfía que demuestra que la miran como el género contemporáneo por excelencia, aquel de cuyo estudio esperan sacar provechosas aclaraciones no solo sobre la índole, siempre esquiva, de la lírica misma, sino también sobre el lugar que cabe asignar a un siglo como el XIX, traspasado del lirismo, en el decurso temporal que conduce al ideal de la humanidad. En función de la literatura krausista, es posible discernir entre la visión poética del Aedo y del lírico. Primeramente, el Aedo comparte una visión poética del mundo que se condice con la visión de sus propios pares. Funge como el relator de historias de un colectivo uniforme, estructurado y armonioso, mientras que, por otro lado, el lírico se vale de la deformidad del grupo, de la caótica conformación de visiones de una sociedad que no es homogénea. El Aedo funciona como un ente colectivo, mientras que el lírico funciona como un ente individual, que se nutre de la potencia del romanticismo hacia la poesía lírica. Juan López Morillas se refiere a esto puntualizando lo siguiente: el Aedo es la voz colectiva en una cultura unitaria y concorde. El lírico es la voz individual en una cultura pluralista y discorde. Es ante el fracaso de la funcionalidad de los aedos que los líricos junto a la poesía lírica surgen como una respuesta. Juan López Morillas lo explica de la siguiente manera: la poesía lírica surge en épocas de bancarrota cultural, cuando las ideas y creencias colectivas se extenúan y disgregan, y cuando el poeta se siente por ende impelido a buscar en su propio interior la cohesión y firmeza que le niega el mundo circundante. En la literatura de Clarín se aprecia una mezcla de factores satíricos que se fusionan con los aspectos humorísticos de su prosa. La crudeza y rudeza de su crítica de alguna manera se solapa con la ligereza de aspectos humanos, tales como la comprensión y el amor. Clarín lucha dentro de su literatura por desenmascarar un mundo lleno de falencias mediante las herramientas que le ofrece este binomio anteriormente mencionado. Su objetivo primordial es apuntar su crítica hacia el materialismo y la falsedad para erigir una visión de una sociedad cimentada en valores mucho más moralmente positivos. Mariano Baquero Goyanes explica este punto con las siguientes palabras: la obra literaria de Clarín está en pie de guerra contra un mundo materialista, hipócrita y duro, y si sus trabajos
y ensayos de crítica van encaminados a destacar lo que de falso hay en los hombres de su tiempo, sus narraciones más cumplidamente poéticas parecen destinadas a hacer surgir de entre las ruinas por él mismo provocadas una nueva sociedad en la que la proximidad, el amor, sean algo más que palabras. El producto final en el que Clarín vertiría estas corrientes para lograr su objetivo se transformaría en la novela poética. Doña Berta, una de sus obras más valoradas, ganaría un puesto importante dentro de la conocida novela poética por su énfasis en el romanticismo y naturalismo. Otro, quizás el más lírico de todos sus cuentos, es el dúo de la tos, en el que existe una sobrecarga poética en todo el cuento, abandonando aspectos más normativos y genéricos para dar más énfasis en la poética. En Adiós Cordera, Clarín refleja su crítica al servicio militar con especial hincapié en la situación de este mismo en España, posicionándolo como un problema social más. Goyanes se refiere a esto con lo siguiente: en sus obras de crítica da fe Clarín de sus opiniones frente a los problemas de España. En los cuentos esos problemas adquieren una dimensión excepcionalmente dramática. Adiós Cordera se centra en la vida de dos niños, Rosa y Pinín, y su vaca llamada Cordera, quienes viven en un pequeño pueblo rural en Asturias. Cordera es más que una simple vaca para los niños, es otro miembro de la familia y una fuente de consuelo y amor en la vida humilde que llevan. La trama arranca con la llegada de la industria a su aldea en forma de un telégrafo y un ferrocarril, símbolos de la modernización, los cambios sociales y económicos que amenazan su modo de vida tradicional. Los niños están fascinados por lo atractivo de estas máquinas, mientras que Cordera no les encuentra sentido. Conforme avanza la historia, y debido a las dificultades económicas que afectan a la familia, el padre de los niños se ve obligado a vender a Cordera al carnicero, lo que provoca una profunda tristeza en los hermanos. El cuento es una reflexión sobre la inocencia, el amor y la pérdida en medio de un mundo que cambia rápidamente. También critica los efectos deshumanizantes del progreso y la industrialización en la vida rural y en las relaciones humanas. La historia cuenta con una serie de líneas y palabras que saltan llamando la atención. Posicionada en el Prado Somonte o Prado Somonte, al que se le escribe como un recorte triangular de terciopelo verde tendido, como una colgadura cuesta abajo por la loma. Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hierro de Oviedo a Gijón. El uso cuidadoso de la palabra se vierte en esta escena que parece pintarse como un recuadro de lo natural. Sin embargo, Clarín interviene enseguida, posicionando un palo de telégrafo que interrumpe este verdor, dotándolo del aspecto de un pendón de conquista. Rosa y Pinín, dos hermanos hijos de Antón de Chinta y cuya madre ha muerto, conforman a esta familia que vive en el camino de Oviedo a Gijón. Son, al mismo tiempo, dos personajes que orbitan la figura de Cordera, una vaca vieja que piensa más de lo que come. Si nos referimos a lo anterior y el progreso, podemos ver que estos niños observan en los cables del telégrafo cierta atracción, propia del ser humano ante el progreso en su forma más industrial. Cordera, por otro lado, no encuentra uso útil a este poste ni a esos cables. Se abstenía de toda comunicación con el mundo civilizado y miraba de lejos el palo del telégrafo como lo que era para ella efectivamente, como cosa muerta, inútil, que no le servía ni siquiera para rascarse. Así, estos dos orbes, la tecnología humana y la naturaleza límpida, colisionan y vuelven a colisionar en la narrativa. La familia se enfrenta a problemas económicos que dejan a la vista otra problemática. Tanto los niños como Antón le tienen cariño a Cordera. Para estos pequeños, la vaca era una abuela, una compañía de la vida. Las dificultades llevan a Antón a tomar la decisión de venderla, deshacerse de este ser puro que tanto se asustó cuando vio al ferrocarril por primera vez. Se puede plantear la idea del ferrocarril como progreso y también como la de un quiebre.
La paz de Cordera se ve muy alterada con la instalación de esta modernidad, a la que ve como un monstruo formidable. No obstante, con el pasar del tiempo, logra adecuarse a él y ya ni siquiera levanta su mirada. Dejando fuera lo bucólico, Clarín examina la triste y trágica adaptación que sufre la familia al vender a esta vaca que está más satisfecha de ser vaca que Dios falso. La cordera es comprada por un precio justo, destrozando el alma de Antón, quien la despide como un animal propio de excelencias. El destino de la cordera es aquel fatal ferrocarril que una vez la hizo saltar de locura. La naturaleza acarreada por los vagones que nada tenían de útiles para la vaca, pero ella sí que le era útil a ellos. Adiós, contestó, por último, a su modo, la esquila, perdiéndose su lamento triste, resignado, entre los demás sonidos de la noche de julio en la aldea. La cordera se ha marchado, y con ella se llevó el manto que inundaba la locación de una esencia que la hacía muy bella y solemne. Sin su presencia, Rosa y Pinín solo enfrentaron soledad, y los hermanos gemelos terminan viendo las múltiples cabezas de vacas en un furgón cerrado. El telégrafo y las vías del ferrocarril se convierten en villanos para los hermanos, y que sean gemelos solo aumenta el desencanto de la conclusión que ocurre más tarde con el estallido de la guerra carlista. Antón ha de entregar a su hijo Pinín, sin excusas, para que libre una guerra al servicio de un rey y unas ideas que no conocían. Pinín sube al ferrocarril cavando una insondable desazón en el corazón de Rosa. Allá iba, como la otra, como la vaca abuela, se lo llevaba al mundo. Carne de vaca para los glotones, para los indianos, carne de su alma, carne de cañón para las locuras del mundo, para las ambiciones ajenas. Clarín entumece al lector con la atroz reflexión de que no solo se está minando la naturaleza, no solo desaparece el paisaje y se olvida la esencia. El mundo, como dice la cita, se devora todo. Y el ser humano no tiene por qué saber cuál es el conflicto de las guerras que se desatan. Le vale tener 2 manos, 2 piernas, 2 ojos y un fusil que apunta al enemigo. Ese pentón que no siempre es extranjero. La cordera no sabe de ese mundo, no sabe de su destino, y las preocupaciones políticas le son indiferentes. No hay ambición, solo un viaje por las vías que finalmente no eran tan terribles para ella como para Rosa, Antón y Pinín. La naturaleza se ha doblado, impregnada de realismo, bañada de una búsqueda racional sobre quién es el telégrafo, esas vías, el recorte triangular de terciopelo verde y eso que pensamos que es progreso.